Ajá, les decía, me voy a tardar como, pues un poco. Pensaba que me iba a ir más rápido, pero creo que esta es una unidad muy importante, así que no me voy tan rápido. Sí, se supone que esto me voy a tardar como, si bien espero que nos vaya y el entendimiento así es rápido, en 2 semanas, si no, quizá me haga más. Bueno, la unidad 3 se llama distribuciones continuas de carga. Básicamente es la continuación de campo eléctrico. Eh, hasta antes de esta transparencia, todo lo que hemos revisado de electricidad y magnetismo, específicamente fuerza eléctrica y campo eléctrico, es solamente asociado a partículas puntuales, ¿no? Donde tenemos una partícula cuya carga es puntual y fija y queremos calcular el campo eléctrico alrededor de dicha carga, ¿no? O dos partículas, o tres partículas, y así sucesivamente. Pero esos son cargas puntuales, ¿no? Ahora, esta nueva unidad habla de calcular el campo eléctrico, pero ya no en cargas puntuales, sino más bien en un sistema macroscópico. En un sistema en el que, o sea, en un sistema en el que obviamente es más dado a, a lo que nosotros conocemos, ¿no? Como por ejemplo un circuito eléctrico, un alambre, eh, una bobina, etcétera, etcétera, etcétera. Esos sistemas ya son sistemas macroscópicos y se asume, se entiende que obviamente al ser sistemas macroscópicos están conformados pues por partículas, ¿no? Entonces quiere decir que, por ejemplo, un alambre de cobre, pues podemos considerarlo como un hilo, ¿no? Como una línea recta en el cual cada puntito está constituido por una partícula puntual. Entonces quiere decir que podemos calcular el campo eléctrico de ese alambre, de esa varilla, de ese disco, de esa rueda, de ese tubo, considerando que obviamente esos sistemas macroscópicos están conformados por esas partículas puntuales, cuyas aproximaciones ya las entendimos hasta antes de aquí. Bueno, entonces, eso es, a eso nosotros nos referimos con distribuciones continuas de carga, ¿sí? Porque ya son sistemas macroscópicos. Y ahora, pues, el comportamiento del campo eléctrico es muy parecido a lo que hemos venido calculando, pero ya no estamos hablando de un valor deducible con una expresión sencilla. Tenemos que deducir la expresión, ¿sale? ¿Qué vamos a ver entonces? Pues un tema muy sencillo que es la variación del campo eléctrico y variación de la carga. En otras palabras, la diferencial de E y la diferencial de Q. Eh, y bueno, en este sentido, eh, solamente vamos a alcanzar a ver un solo ejemplo, que es el cálculo del campo eléctrico debido a una línea cargada de longitud. Aquí, perdón, me equivoqué. Aquí es de longitud finita. ¿Sale? Vamos a empezar entonces. Bueno, primero que nada, nosotros imaginémonos un caso en el que tenemos un sistema, cualquiera que sea un sistema, por ejemplo, aquí en la imagen es un cubo. Este sistema, obviamente, pues va a estar cargado. ¿Lo podemos cargar? Sí, porque el sistema está conformado por partículas puntuales y cada una de esas partículas puntuales está interconectada tal que a nivel macroscópico pues tiene la forma de un cubo. Por ejemplo, piensen en a lo mejor un cubo de cobre, un cubo de oro, no sé, un cubo de carbón, ¿no? Donde tú puedes frotar, pasarle corriente eléctrica y entonces este cuerpo ya queda electrizado, queda cargado. Obviamente, así como lo vimos a nivel microscópico, pues la partícula puntual genera un campo eléctrico. Entonces, ¿este volumen va a generar un campo eléctrico también? Sí. ¿De qué va a depender este campo eléctrico? Bueno, va a depender de la densidad de la carga en el recorrido de toda la superficie de este objeto. A esa densidad de carga, nosotros nos referimos en el hecho de ya verlo a escala macroscópica. Quiere decir que
va a haber una variación de la carga en el recorrido del volumen, en el recorrido de las aristas, por ejemplo, de este cubo. Va a haber una variación de la carga, por ejemplo, si me voy de esta esquina a esta otra esquina. A esa variación de carga se le llama densidad de carga. ¿Y cómo la podemos establecer? Bueno, podemos decir que la densidad de carga, que es la diferencial de Q, va a ser igual a la variación de la carga asociada a la unidad de volumen por la diferencial del volumen. O sea que si la carga va a variar, sí va a variar. ¿Y qué depende? Pues únicamente del volumen del cuerpo. A una razón de cambio de ese volumen, que es ρ. ¿Sí? Ahora, entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular el campo eléctrico en un punto como este que está acá, en el punto P, alrededor de este cuerpo, ¿podríamos calcularlo? Sí, sí podríamos calcularlo. ¿Cómo lo podríamos calcular? Bueno, sabemos que el campo eléctrico no es otra cosa más que una magnitud física que depende de la carga. Entonces, si va a haber una variación de carga, va a haber una variación del campo eléctrico. Por supuesto, ¿no? Porque el campo eléctrico en este punto, pues va a depender del volumen. Al final, la intensidad que va a tener el campo eléctrico depende del volumen que va a tener este cuerpo. Entonces, la diferencial del campo eléctrico, pues va a ser igual a la constante de Coulomb, que ya la sabemos, por la diferencial o densidad de carga entre la distancia del punto al cuerpo por el vector unitario. Entonces, si yo quisiera calcular o conocer el valor exacto del campo eléctrico, pues habría que integrar la diferencial del campo eléctrico en este vector, hacia esta dirección, hacia el vector unitario I. O sea, la integral de la diferencial debe ser igual a la integral de la constante Coulomb por el vector unitario entre la distancia al cuadrado por la diferencial de Q. O sea que tendríamos que estar integrando en función de la densidad de carga, por supuesto. A ver, déjame ver aquí. ¿Sale? Entonces, ¿alguien hasta aquí tiene alguna duda? Necesito que presten toda su concentración del mundo. Si se llegan a perder, ya de nada sirvió que se conectaran. Y la otra es que si no hacen preguntas coherentes, ustedes son como son como eh, ¿cómo se llama? Los portavoces de los compañeros que no pueden conectarse y que a lo mejor cuando vean el video de YouTube tengan esa duda que ahorita ustedes bien pudieron manifestar. Entonces les pido que por facilidad a ellos y obviamente por respeto a que ustedes no pierdan su tiempo, pregunten si no cacharon algo, no entendieron algo o no me di a entender, por favor no duden en interrumpirme, ¿sale? Bueno. ¿Podría repetir de nuevo, Doc? ¿Qué repito? De nuevo, lo del proceso. ¿Qué cosa? Ay, no te escuché. ¿Qué cosa me dijiste? Y si puede repetir otra vez el proceso. Ah, este que está aquí. Ok, bueno, a ver. Imaginémonos que este es un cuerpo. A lo mejor aquí es un cubo, pero pudo haber sido un rectángulo, pudo haber sido un disco, pudo haber sido un cilindro. Vaya, lo que ustedes quieran. Si nosotros cargamos a este cuerpo, si se carga un cuerpo, por ejemplo, que este tubo, este conducto o este cubo, ustedes le pueden ganar un enchufe eléctrico y lo cargan, ¿va a generar un campo eléctrico? Por supuesto que va a generar un campo eléctrico. La cosa es que esto ya no se comporta como una partícula puntual, porque ya es macroscópico, está conformado por millones o miles de partículas puntuales, tal que las deducciones que hicimos hasta antes de esto estrictamente están relacionadas, pero no se resuelven del mismo modo.
vamos a utilizar los conocimientos previos para tratar de calcular el campo eléctrico que se genera cuando ya tenemos un cuerpo que es a escala macroscópica. Los principios van a seguir usándose a partir de la ley de Coulomb, la misma aproximación, ¿no? En donde aprendimos que el campo eléctrico lo podemos calcular conociendo la constante Coulomb, la carga, por la distancia al cuadrado. Y recordemos que al ser distancia al cuadrado me estoy refiriendo a cualquier punto que esté rodeando a este cuerpo. Recordemos que cuando calculamos el campo eléctrico lo hacíamos en un punto específico. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico va a variar, va a tener diferente intensidad según la distancia que tenga el punto de interés con el cuerpo. ¿No es cierto que eso aprendimos? Y a medida que nos acercábamos, el campo eléctrico se hacía infinito, ¿no? Pues algo así vamos a calcular. Vamos a fijar un punto imaginario que ustedes quieran y en ese punto podemos calcular el campo eléctrico. Sí, pero es exactamente lo mismo utilizando la ley de Coulomb, nada más que en vez de utilizar un valor de carga puntual conocido, va a ser un valor de carga continua. ¿Por qué? Porque la carga va a variar en función de que tú estés recorriendo el cubo. Si tú te paras aquí, no va a ser lo mismo que te pares acá. Por eso es una densidad de carga, no es un valor de carga única, es una densidad de carga. Y esa densidad de carga se calcula por ρ por diferencial de B. ¿Y qué es ρ? Bueno, es la relación, ¿sí?, de la variación de la carga por unidad de volumen. Haz de cuenta, tú puedes tener 15 coulombs por metro cuadrado. Perdón, si X volumen es 15 coulombs por metro cúbico. Puede ser 15,000 coulombs por metro cúbico. Esa es la razón de cambio de la carga por unidad de volumen. Si este cuerpo mide a lo mejor 3 metros cuadrados, bueno, la razón de cambio simplemente te dice, por cada metro cúbico tienes 15 coulombs. ¿Sí? Así, tú podrás calcular el campo eléctrico en este punto independiente del volumen, porque ya tienes una razón de cambio. ¿Sale? Entonces, ¿podemos calcular el campo eléctrico? Sí. ¿Sería exactamente como lo hemos calculado? Parecido, nada más que en vez de utilizar Q, sería la variación o la diferencial de la densidad de carga por la distancia al cuadrado, ¿no? Cuando estamos hablando de variación, como en este caso que son diferenciales, porque esta es una diferencial del campo eléctrico o una diferencial de Q, a fuerza cuando les hablamos de diferenciales, lo primero que se les debe venir a la mente es que para tratar de calcular el campo eléctrico lo que tiene que hacerse es integrar. A fuerza, ¿no? Afortunadamente ahorita ustedes están viendo derivadas. Entonces, esto de diferencial de y diferencial de Q ya no es raro. Pero es un poquito raro ahorita que ustedes están estudiando por su cuenta las integrales, ¿no? Entonces, ya saben que una integral, pues una integral es la respuesta cuando nosotros queremos derivar algo, perdón, queremos integrar una derivada, como en estos casos. Entonces, ¿qué vamos a derivar al final? Bueno, lo que vamos a derivar es la diferencial de Q. La integral tiene que estar en términos de la diferencial de Q porque es la única que tiene diferencial aquí. R no tiene diferencial. Por lo tanto, esto sería constante. Así podemos nosotros calcular el campo eléctrico independientemente de la consistencia, forma o que tenga el cuerpo, sí. Pero recuerda otra cosa, hay que recordar otra cosa. Esta es una ecuación general, una ecuación de la integral general. Realmente nosotros cuando calculamos el campo eléctrico no lo hacemos así. Realmente nosotros lo analizamos por componente. Por ejemplo, si aquí ese es un volumen, ¿cuántas proyecciones tendría? Pues tendría X, Y y Z, porque es un volumen. Entonces, ¿cuántas componentes del campo eléctrico tendríamos? 3. EX, EY y EZ. O sea que tendríamos que calcular 3 integrales por cada una de las componentes. Sí. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la componente, vamos a suponer que en dirección X, bueno, ¿cuál sería el valor del vector unitario? Bueno, pues sería Y, porque está sobre el eje de las X. Ok, ¿y cuál sería la razón del vector unitario por Y? Siempre que hablamos de componentes, estamos hablando de coseno de teta. Para Y, seno de teta. ¿Sí? Entonces,
Entonces, la interconversión de la componente usando el vector unitario, pues tendría que ser a fuerzas una función trigonométrica asociada al ángulo. Recuerdan que estos ejercicios los hacíamos en los primeros ejercicios de la fuerza eléctrica cuando calculábamos la componente en X y la componente en Y. Y decíamos en ese momento que cuando el vector unitario no esté en Y ni en J, sino esté en esos dos, ¿no? Se utilizaba pues ya un ángulo, porque tendría que decirte más o menos más o menos en qué sentido se encuentra esa componente en X y en Y. Y entonces ahí nosotros usamos un ángulo. Si es en X o es en la componente en X es coseno. Si es la componente en Y es seno. Ahora, hasta aquí, para fines de esta unidad, vamos a analizar únicamente 3 proyecciones. Por ejemplo, si estamos hablando de especies que implique un volumen, entonces vamos a utilizar la letra ρ. Quiere decir que estamos utilizando una razón de cambio del calor respecto a volumen. Pero vamos a suponer que ahora yo no tengo un cubo, a lo mejor yo tengo una superficie. Si es una superficie, entonces estamos hablando de áreas. Por lo tanto, podemos asociar que si al hablar de áreas podemos cambiarlo ahora a sigma por diferencial de A. ¿Qué es sigma? Bueno, es una razón de cambio de la carga por unidad de superficie. Por ejemplo, ahorita va a cambiar, ahorita tenemos vamos a suponer que esta superficie está cargada 1 coulomb por metro cuadrado, o 3 coulombs por metro cuadrado, o 10 coulombs por metro cuadrado, o menos 15 coulombs por metro cuadrado. Si se dan cuenta, es una razón de cambio, pero ahora por unidad de área. Otro posible sistema que también tendremos es en sistemas lineales, por ejemplo, una varilla, un alambre de cobre, ¿no? Que son quizá uno de los más utilizados cuando tenemos una instalación o queremos compartir luz de un poste a otro poste. Esa es una línea. Entonces, ¿podemos calcular el campo eléctrico asociado a esa línea de cobre? Sí. Aquí tendríamos una razón de cambio de carga, pero ahora por unidad de longitud, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una carga de 10 coulombs por metro, 3 coulombs por metro, 15 coulombs por metro. Vaya, que nuestra razón de cambio depende de en sí la geometría del cuerpo. Si es cúbica, usaremos ρ. Si es superficial, utilizaremos gamma. Y si es, perdón, alfa. Y si es lineal, utilizaremos lambda. ¿Sí? Perdón, discúlpenme, este es sigma en griego. Bueno, entonces depende del sistema donde vamos a utilizar estos 3. Punto, se acabó. ¿Sale? Y podemos entonces, ya como resumen, calcular el campo eléctrico asociado a cualquier cuerpo macroscópico. Solamente tenemos que tomar en cuenta la composición del cuerpo en sí y en dónde rayos vamos a estar parados. Vamos a ver si me entendieron cuando nosotros calculamos la componente N. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la componente como vamos a poner como en el lineal o en el superficial, pues entonces partiríamos de una ecuación del campo eléctrico, algo así, ¿no? Donde el campo eléctrico resultante o el campo eléctrico como tal sería igual a la integral por la variación del campo, que no es otra cosa más que la constante de Coulomb por el vector unitario sobre la distancia al cuadrado por la variación de la carga diferencial de Q. Ok, pero les había dicho una expresión general. Si yo quisiera conocer la integral de una de las componentes, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, sabemos que para la componente en X sería la componente en R. Acuérdense que estamos utilizando R en una distancia de este punto a P. Ese es R. Recuerden nuestra expresión matemática de la ley de Coulomb. Usamos R. Si yo quisiera ahora hablar en términos de R, o sea, la componente del campo eléctrico en la distancia del punto del cuerpo a el punto P, pues sería entonces el campo eléctrico, en el campo eléctrico de la distancia R del cuerpo al punto P por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Pues el ángulo de inclinación que está formando esta proyección con respecto a nuestro sistema de referencia. Entonces, este sería teta. Entonces sería diferencial de ER por coseno de teta. En otras palabras, conocemos diferencial de E, sí, aquí está declarada.
Entonces sería la integral de la constante Coulomb por diferencial de Q sobre R cuadrado por coseno de teta. Para la proyección en Y sería algo análogo, diferencial de Y, pero ahora en términos de E, pero ahora proyectado sobre R, que sería nuestra distancia del centro al punto P, entonces sería ahora por el seno de teta, porque estamos hablando de la componente Y, que esto sería igual acá por diferencial de Q sobre R cuadrado. Parecido a esto, nada más que en vez de eso seno. Y ya tendríamos las dos componentes. Hasta aquí, ¿alguna duda? Bueno, y si fuera Todo. volumen, ¿Mande? si fuera volumen, Z, ¿con qué función o con qué ángulo la podríamos obtener? Bueno. Ahí sería de dos partes. Vamos a suponer que tienes, como en este caso, el volumen, ¿no? ¿Qué harías primero? ¿Qué harías primero? Primero harías la primera suposición, que es superficie. Entonces calcularías la componente en X y en Y de la superficie. Como esta que está acá. ¿Sí me explico? Estás calculando Sí. entonces las proyecciones X y Y como si fueran únicamente de la superficie. Como área. Y calcularías el vector resultante. El vector resultante ahí sería el vector que representa el plano X y Y. Sí. ¿Sí? Ahora, para Z, ahora vamos a suponer que el plano X y Y se comporta como que está acostado sobre el eje de las X y el eje de las Y. Entonces, para fines de calcular la proyección en Z, pudiéramos suponer que ese plano está sobre X. Por lo tanto, pudiéramos volver a ocupar la función seno para ahora conocer la componente en Z. Y pudieras volver a encontrar el vector resultante, pero ahora del vector resultante del plano XY con el vector de la componente Z. ¿Sí me di a entender? Ya. Sí, ya lo he O entendido. sea, te irías por cachos. Primero, resolverías el plano XY como estas dos ecuaciones para X y para y después el vector resultante de estas dos asumes que, que está sobre la componente en X para que la componente en Z sea seno del ángulo. Oh, ya. Y Sí, la ya lo suma entendí. vectorial de esas dos ya sea el vector resultante tridimensional. Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna otra duda? No, gracias. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, vamos a ver, bueno, hasta aquí se acabó la teoría. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver el primer ejemplo. A ver, vamos a calcular el campo eléctrico debido a una línea cargada de longitud finita. Vamos a hacer el ejercicio más fácil. A ver, primero, tenemos mucha tela donde cortar. Vamos a empezar desde lo sencillo y nos vamos a ir despacio hasta lo complejo. Lo más sencillito es considerar que el cuerpo que está aquí no sea cúbico, que sea lineal, como el caso en el que utilizaremos el lambda, ¿no? Lambda, que sería la asociación de la variación de la carga por unidad de longitud. ¿Sale? Entonces, si yo me voy al sistema más sencillo, ¿por qué más sencillo? Porque nada más voy a estar hablando en términos de X y Y. ¿Sí? Y ya después nos vamos a ir hasta cubo. Entonces, para ir agarrando la onda, vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Vamos a considerar que tenemos este sistema. Vamos a determinar el campo eléctrico en un punto arbitrario P. Así, si nos llegáramos a salir, ya saben qué hacer. En un punto arbitrario P, debido a un segmento recto, que es este que está aquí, un segmento recto, de longitud L y carga Q uniformemente distribuida, cuya densidad es Q por L. Quiere decir que la densidad de carga, o sea, diferencial de Q va a ser la variación de Q respecto de L. ¿Sale? Permítame tantito, es que me habla una doctora. Permítame.
Ay, disculpen, es que era la maestra Aide. Hola, ¿me están ahí? Sí. Ay, disculpen, es que no, era una llamada urgente de la doctora Aidecita. Bueno, a ver, entonces, bueno, vamos a calcular entonces la variación del campo eléctrico en este punto P, ¿sale? ¿Podemos calcular el campo eléctrico en otro punto? Pues sí, sí lo podemos hacer. De hecho, todo este mes vamos a estar haciendo pura deducción matemática. Vean lo bonito que es la vida. Pura deducción matemática del campo eléctrico, en donde quieran que ustedes se paren, según la superficie del cuerpo, según el área del cuerpo, según el volumen del cuerpo, según la forma en cómo se encuentra el cuerpo, ¿sale? Entonces, vamos a tratar de entender este sistema. A ver, fíjense, la línea o la longitud que va a tener esta, vamos a llamarle a esta línea, ¿les parece? Varilla, como las que tenemos en casa, ¿no? Las que hacen tierra, ¿sí? Imaginémonos que tenemos esta varilla, ¿no? Podemos hacer la aproximación que se comporta como un sistema lineal, a pesar de que digan que, bueno, tiene un diámetro, etcétera. Vamos a suponer que es lo suficientemente delgada como para despreciar el diámetro. Cuando ya no sea así, cuando ya el diámetro es importante, pues ya no lo vamos a considerar, no lo vamos a considerar así, lo vamos a considerar un cilindro, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos esta varilla que está aquí y que está cargada de manera positiva. ¿Por qué? Porque aquí dice que la carga es Q, no dice menos Q, ¿sí me explico? Entonces, de carga Q, vamos a suponer que la carga es positiva, ¿vale? Entonces, y además dice que es de una longitud fija, o sea, una longitud que es conocida, porque si no fuera así, entonces esta varilla sería infinitamente grande, ¿no? Entonces es de un valor finito, quiere decir que tiene una longitud conocida. Para poder abordar este problema, lo que se puede hacer es que vamos a suponer que la varilla se encuentra tirada sobre el eje de las X. Ustedes pueden hacer el mismo ejercicio si quieren con la varilla parada, eso no sería problema, ya depende de ustedes. Pero vamos a suponer que la varilla no está parada, sino está así, inclinada como está acá, ¿no? Sobre el eje de las X. Por lo tanto, si es una longitud conocida, vamos a suponer pues que esta varilla va a empezar en X1 y va a terminar en X2. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es una varilla y que tiene esas longitudes. Tal que la diferencia de las dos, X2 menos X1, nos va a dar L. ¿Sale? Y además, el punto que está acá, que es el punto P, es donde nosotros vamos a calcular la intensidad del campo eléctrico. ¿Cómo sería más o menos la dirección del campo eléctrico? Bueno, recordemos que cuando calculamos el campo eléctrico estamos asumiendo que tenemos una carga puntual imaginaria en el punto P con carga positiva, o sea, con valor positivo. Por lo tanto, la dirección del campo eléctrico debe ser opuesta a la de la varilla, ¿no? O sea, que tiene que estar proyectado hacia la posición opuesta a la varilla. Entonces, la diferencial de E, que es el campo, tendría que tener este sentido vectorial. Ok, bueno, entonces voy a suponer de manera imaginaria que yo quiero calcular dicho campo eléctrico, ¿verdad? Que va a estar separado o distanciado de la varilla por una